Hola a todos, espero que todos se encuentren muy bien, ustedes y su familia se encuentren bien de salud. Bueno, hoy estamos en la tercera semana del segundo parcial, o sea, la semana número 13, ¿no? Y vamos a ver ahora qué tenemos en emprendimiento. Para esto les voy a compartir pantalla, aquí ustedes van a observar este documento que yo les voy a enviar al grupal, ¿no? Que nos toca, ¿qué tema nos toca? Nos toca acerca de las fuentes primarias y secundarias de información. Estas fuentes primarias y secundarias de información nos ayudan para poder resolver los objetivos que ya habíamos visto la semana anterior. Vamos a recordar, aquí tengo el documento de la semana anterior, que dice definición de los objetivos de la investigación de campo. Esto fue el tema que hemos tratado las 2 semanas anteriores, acerca de la definición de objetivos de la investigación de campo. ¿Qué es una investigación de campo? Simplemente es analizar, buscar información, investigar sobre el entorno donde se va a desarrollar nuestro negocio, o sea, el mercado, el entorno, el mercado donde se encuentran los clientes y los vendedores, ¿no es cierto?, ofertantes y demandantes. Entonces, con esta investigación de campo, con este análisis, con esta búsqueda de información, vamos a poder conocer cuál es la preferencia de las personas. Vamos a saber qué tanto aceptan nuestro producto o cómo ven a nuestra empresa la gente que se encuentra afuera. ¿Sí? Para eso es una investigación de campo, es para analizar, buscar información acerca de nuestro negocio o del negocio que queremos emprender. Es necesario primero investigar para poder colocarse un negocio, ¿no? Bueno, y en estas 2 semanas anteriores habíamos visto sobre la definición de los objetivos. Aquí nos decía que los objetivos deben ser alcanzables, deben ser coherentes con la realidad y que para redactar los objetivos deben de empezar con verbo en infinitivo. Eso nos decía aquí el documento. O sea, verbo infinitivo, por ejemplo, investigar, planificar, buscar, emprender, demostrar, definir. Entonces son verbos terminados en ar, er, ir. Entonces verbos terminados en infinitivo. Para redactarlos debemos empezar con un verbo en infinitivo. Y también cuando estemos redactando estos objetivos, debe responder a estas preguntas que se encuentran acá en el documento. Como por ejemplo, ¿qué quiero hacer en la investigación? O sea, ¿qué quiero hacer yo en la investigación? ¿Sí? ¿Qué es lo que busco conocer? ¿Y a dónde quiero llegar? Eso yo me pregunto en mi mente, me hago esa pregunta sobre mi negocio y de ahí voy elaborando mi objetivo. No olvidar que debe empezar con un verbo en infinitivo, ¿sí? Esto es para poder resolver tanto objetivo general como específico. Vamos a ver en la segunda hoja de la misma, los temas anteriores, aquí en cambio ya nos daba algunas recomendaciones, como por ejemplo que no debes poner los objetivos demasiado amplios o generalizados, cosas así, ¿no? Aquí nos daban ejemplos que ustedes ya dieron lectura en su casa acerca del documento que se les envió. Sí, bueno, entonces, como ya hemos aprendido sobre los objetivos en las semanas que pasó, ya sabemos lo que es una investigación de campo, o sea, la investigación de mercado. Ahora, estas fuentes primarias y secundarias de información nos ayudan a tener esa información para poder resolver mis objetivos, para poder analizar, ¿no es cierto?, el entorno donde voy a poner mi negocio. Aquí podemos observar que nos da un pequeño mapa conceptual donde nos dice que las fuentes de datos son primarias y secundarias y las primarias pueden haber datos o información, ¿no?, externa e interna, igual con las secundarias, información externa e interna. ¿Sí? En las primarias dice que las fuentes primarias pueden salir, por ejemplo, de las encuestas, analogías, experimentos, aquí nos habla, ¿sí? Miren, entonces, ¿por qué razón las encuestas? ¿Por qué? Vamos a ver acá por qué razón las encuestas y experimentos. Eh, ¿Qué dice? La fuente primaria de datos. Dice que es la información obtenida expresamente para la investigación en desarrollo. Provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la información primaria es aquella que se obtiene gracias a una obtención directa con el informante. Por ejemplo, yo me voy a un aula y comienzo a preguntar cuántas edades tienen los estudiantes. Entonces yo pregunto, los estudiantes me van respondiendo y voy apuntando las edades. Entonces esa información primaria, porque la obtengo de primera mano, una información expresa del informante, ¿sí? Esa información primaria. En cambio, la secundaria, ¿qué es información secundaria? Dice, corresponde a la información ya producida por otros autores o instituciones, ¿sí? Y se recopilan en libros, revistas, papers, portales web y eso. Por ejemplo, yo no me fui al curso a preguntar las edades, simplemente ¿qué hice? Consulté en internet cuáles son las edades del segundo curso de la Camilo Gallegos. Entonces, y en internet una persona ya puso qué edades tienen los estudiantes. ¿Sí? Esa información secundaria, no la obtuve yo, otra persona la obtuvo, la colocó en internet y yo la estoy simplemente recolectando. ¿Cuáles son aquí, asimismo, en este documento van a encontrar, como ustedes pueden ver, ventajas de la información primaria, ¿sí?
y desventajas, así también ventajas y desventajas de la información secundaria. Por ejemplo, una ventaja de la secundaria es que ahorro costo y tiempo. ¿Por qué? Porque ya no me movilizo, no gasto en muchos papeles, muchos recursos, no, ya está realizada la información. En cambio, una desventaja que se puede observar aquí es que los datos pueden estar desactualizados. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, como una persona colocó la información en Internet, pudo haber sido de otros años, ¿no? Y esa información ya no está actual. Entonces, por esa razón, esa es una desventaja de la información secundaria. Luego aquí también en el documento ustedes van a leer acerca de los datos externos e internos. ¿Sí? ¿Qué se habla con datos externos? Dice que se encuentran fuera de la empresa y los internos se encuentran dentro de la empresa. ¿Sí? Ahora sí, como ya leímos, ya comprendemos ahora cómo es este mapa conceptual. ¿A qué se refiere con esto ahora? Que aquí decía fuentes primarias de las encuestas. ¿Por qué razón encuestas e entrevistas? Porque cuando nosotros hacemos una encuesta, una entrevista, ¿qué estamos haciendo? Nos colocamos de frente al informante o también simplemente lo llamamos o por mail, ¿no es cierto? Le hacemos la encuesta de entrevista y él nos da expresamente su información, la obtenemos de primera mano, ¿sí? Con el informante. Entonces, ¿qué quiere decir externa e interna? Que esa información la puedo tener dentro o fuera de la empresa. Por ejemplo, yo quiero saber cómo la atención al cliente de mi empresa. Una información interna, ¿cuál es el dato interno? Por ejemplo, yo pregunto a los empleados cómo se desenvuelven con el cliente y eso. Eso es información interna, ¿sí? En cambio, externa sería que yo pregunto a las personas, ¿no? Que pasan por ahí o a los que han ingresado a mi negocio, ¿qué tal es la atención al cliente de mi empresa? Entonces, mira, externa porque viene la información de afuera, de otras personas que no son de la empresa, ¿sí? Asimismo, las fuentes secundarias, mira, aquí habla sobre sitios web. ¿Por qué? Porque en el Internet muchas personas colocan información que ya es creado por otros autores, entonces yo lo recolecto, por eso es secundario. Asimismo hay externos e internos. ¿Por qué interno? Porque la empresa también puede tener información que la coloque en su página web, ¿no? Y yo no la hice, la hizo la empresa y yo puedo obtener esa información de ahí. Eso también se da como información secundaria. Y entonces ya hemos entendido ahora sí que es información primaria, información secundaria y también por qué razón se los considera también una otra división como datos externos e internos. Bien, entonces esta es la lectura esta semana. En esta semana número 13, que es la tercera semana del segundo parcial, no hay deber en emprendimiento. Solo tienen que pegar una pequeña lectura para que comprendan las fuentes de información, tanto primarias como secundarias. ¿Sí? Estas son las fuentes de información. Más bien las tareas, si es que yo he enviado tareas anteriores, ya saben que me deben de enviar al correo. Aquí está en la parte de arriba, dejo siempre mi correo. Dice profejeffersonq@gmail.com. Todos los deberes solamente los recibo en el correo. ¿Por qué razón? Porque en el correo ahí me llegan quizás los trabajos. Ustedes me ponen un mensaje, me dicen, profe, yo soy tal estudiante de tal curso, este es mi deber de tal semana y de la asignatura de emprendimiento. Entonces yo ya sea, ahí me llega de manera ordenada, no se me borran los documentos. Sí, yo los descargo ahí, los puedo ir guardando y después calificar. Bien, entonces chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no se olviden, igual pueden consultarme, me escriben por interno y yo les voy despejando cualquier inquietud que tengan. Entonces, ya la próxima semana nos vemos con otro nuevo tema y ahí sí ya creo que van a ver una actividad que realmente tengan que hacer y enviármela al correo. Bueno, esto ha sido todo por hoy en emprendimiento. Entonces chicos, nos vemos.